Desperté con el corazón golpeando en el pecho. La puerta del cuarto se abrió sola y una sombra alta se detuvo en el umbral. El sonido de la lluvia se mezclaba con una respiración pesada, cercana, humana. No supe si estaba soñando o si aquella presencia realmente estaba a mi lado. Solo recuerdo el frío recorriéndome la espalda y el nombre de mi hija, Valeria. La llamada llegó cuando el reloj marcaba exactamente las 12. Estaba sentada en la cocina, con una taza de té que ya se había enfriado entre mis manos, mirando el reflejo débil de la lámpara sobre la mesa. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el golpeteo constante de la lluvia en la ventana. Cuando el teléfono vibró, sentí un estremecimiento inexplicable. Una de esas sensaciones que el cuerpo entiende antes que la mente. Tomé el aparato con cierta desgana y al ver el nombre de mi hija, Valeria, en la pantalla, mi corazón se suavizó por un instante. Contesté con voz baja, aún adormecida, y lo primero que escuché fue su respiración entrecortada. «Mamá, perdona que te llame tan tarde, pero necesito pedirte un favor», dijo con un tono tan rápido y nervioso que me hizo incorporarme en la silla. Le pregunté si pasaba algo y ella, casi sin dejarme hablar, explicó que debía viajar esa misma noche, que era una oportunidad de trabajo importante y que no tenía con quién dejar al pequeño Tomás, su hijo, mi nieto. «Andrés está en una cena con su jefe, no volverá hasta la madrugada», agregó con un suspiro que me hizo imaginar su rostro cansado. «¿Quieres que vaya ahora?», respondí, ya sabiendo la respuesta. «Sí, mamá, por favor, solo por esta noche. Prometo que mañana estaré en casa antes del mediodía». Sus palabras me atravesaron con ese tono de súplica que ninguna madre puede ignorar. Miré alrededor, mi abrigo colgado detrás de la puerta, mis pantuflas gastadas, el reloj que avanzaba implacable. Todo me decía que debía quedarme, pero el amor no siempre obedece a la razón. «Está bien, hija, no te preocupes», dije al fin intentando sonar tranquila. «Iré enseguida». Del otro lado del teléfono, su alivio fue tan palpable que me hizo sonreír, aunque dentro de mí un pequeño temor comenzó a agitarse sin motivo claro. La lluvia aumentó mientras preparaba una pequeña bolsa con lo necesario, mi pijama, un libro y la bufanda que Valeria me había regalado el año pasado. Antes de salir apagué las luces de la casa y miré un instante la foto de mi difunto esposo sobre la repisa. No sé por qué, pero sentí la necesidad de decir en voz baja: «Cuida de nosotros esta noche». El taxi tardó poco en llegar. Durante el trayecto, las calles vacías parecían moverse en cámara lenta bajo la lluvia. El conductor no hablaba y yo tampoco tenía ganas de conversación. Miraba por la ventana. Los faroles se reflejaban en el asfalto mojado como líneas de fuego líquido. Pensé en Valeria, en lo mucho que había luchado para tener su trabajo, en lo responsable que siempre fue. Recordé también las veces que me pedía consejo, cómo me tomaba de la mano cuando las cosas salían mal. Mi hija tan fuerte y tan frágil a la vez. Pero esa noche algo en su voz había sonado diferente. Una mezcla de prisa y tristeza que no supe interpretar. Cuando el taxi se detuvo frente a su edificio, el reloj del coche marcaba las 00:43.
El edificio se alzaba silencioso, con apenas unas luces encendidas en los pisos altos. Pagué al conductor, que me deseó buena noche con un gesto distraído, y subí las escaleras lentamente, escuchando el eco de mis pasos en el pasillo. La puerta se abrió antes de que tocara el timbre, y allí estaba Valeria, con el abrigo puesto y los ojos brillando de preocupación. «Mamá, gracias por venir», dijo mientras me abrazaba con fuerza. Olía a perfume y a cansancio. Entré al apartamento y enseguida sentí el calor del lugar. Los juguetes de Tomás esparcidos por el suelo, la luz tenue del pasillo, el aroma a leche tibia. En el sofá había una pequeña mochila con ropa del bebé y una lista escrita a mano con horarios de alimentación. Valeria siempre fue organizada, detallista hasta en lo más mínimo. Se arrodilló junto al Moisés donde Tomás dormía plácidamente y lo miró con una ternura que me conmovió. Le acarició la mejilla murmurando algo que no alcancé a oír. Luego se levantó y me miró con una sonrisa cansada. «Mamá, sé que es tarde y que estás agotada, pero no podía pedirle esto a nadie más. Eres la única persona en quien confío». Le toqué el brazo suavemente. «Hija, no te preocupes, descansa tranquila. Mañana, cuando regreses, todo estará bien». Ella sintió, aunque sus ojos mostraban un brillo de duda. Antes de irse me explicó que Andrés aún no había regresado, que seguramente lo haría tarde y que podía dormir en el cuarto de invitados o en el de ellos si me sentía más cómoda. No pensé mucho en ello, solo quería descansar. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el silencio volvió a llenar la casa. Tomás respiraba con ese ritmo dulce de los niños pequeños, y yo me senté un rato en el borde de la cama, mirando por la ventana las luces lejanas de la ciudad. Había algo extraño en el aire, un presentimiento leve, como si la noche guardara un secreto que todavía no quería revelar. Pero apagué la lámpara, cerré los ojos y me dejé arrullar por el sonido constante de la lluvia, sin imaginar que esa sería la última vez que sentiría verdadera calma. El sonido de la puerta cerrándose detrás de Valeria me dejó con una sensación de vacío que no supe explicar. Era curioso cómo el silencio podía volverse tan denso, casi físico, como si tuviera peso propio. Caminé despacio por el pasillo del apartamento, observando los cuadros en la pared. Fotos de ellos tres en la playa, un retrato de Tomás con una sonrisa de dientes pequeños, un marco con una hoja seca que Valeria había conservado desde la universidad. Todo parecía tan en orden, tan lleno de vida y al mismo tiempo tan lejano a mí, como si el tiempo que compartí criando a mi hija ahora perteneciera a otra historia, a otra mujer. Entré en la habitación del niño y me detuve un momento a mirarlo dormir. Su respiración era profunda, rítmica. El pecho subía y bajaba, con una inocencia que me estremecía. A su alrededor, todo estaba dispuesto con un cuidado meticuloso. La lámpara de noche proyectaba una luz tenue en forma de estrellas sobre el techo. El osito de peluche asomaba entre las sábanas, y el suave olor a leche y talco flotaba en el aire. Me acerqué. Le acaricié el cabello con la yema de los dedos y susurré: «Duérmete tranquilo, mi amor, aquí está la abuela». Cerré la puerta del cuarto a apenas unos centímetros, dejando que la luz del pasillo entrara por la rendija, y fui hacia la cocina. El reloj de la pared marcaba la 1:20. El zumbido del refrigerador era el único sonido. Abrí el grifo, bebí un poco de agua y por un instante escuché el eco de mi propio pensamiento preguntándome si no habría sido mejor quedarme en casa. Pero enseguida sonreí con ternura. ¿Cómo iba a negarme a cuidar a mi nieto? Valeria siempre había sido una buena hija. Solo necesitaba una oportunidad para seguir creciendo en su carrera. Apagué la luz de la cocina y me dirigí al dormitorio principal. El aire del pasillo estaba un poco frío,
con ese olor característico de la noche y de la lluvia que todavía caía fuera, constante, como si el cielo llorara en secreto. Entré en el cuarto y sentí el calor acogedor del lugar. Las cortinas estaban cerradas, pero dejaban pasar una franja de luz anaranjada desde la calle. La cama, amplia, con sábanas claras, parecía invitarme a descansar. Sobre la mesita había un libro abierto, una copa vacía y un perfume de mujer. Todo hablaba de Valeria, de su vida adulta, de ese espacio que ya no me pertenecía. Pero también había algo de mí allí. El recuerdo de las noches en que la arrullaba siendo niña, el eco de su risa, el olor del jabón que usábamos las dos cuando ella aún vivía conmigo. Me quité el abrigo, dejándolo sobre la silla y suspiré. Estaba agotada. Me tumbé en la cama, sin deshacerla demasiado. Solo me acomodé entre las mantas. El colchón cedió bajo mi cuerpo, cálido. Y por primera vez en mucho tiempo sentí una extraña paz. Pensé en Andrés, en cómo siempre me había parecido un buen hombre, aunque algo distante. Reservado, trabajador, correcto. No hablaba mucho, pero en sus silencios se notaba que amaba a Valeria. A veces, cuando los visitaba, lo observaba jugar con Tomás, y pensaba que ojalá mi difunto esposo hubiera tenido la misma paciencia con nuestra hija. Cerré los ojos y dejé que esas imágenes se mezclaran con el sonido de la lluvia. Entonces, recordé algo que Valeria me había dicho una vez, mientras tomábamos café en mi casa. Mamá, Andrés no siempre sabe cómo demostrar lo que siente, pero lo intenta. Esa frase resonó en mi mente con una dulzura que, sin saber por qué, me produjo una punzada de melancolía. A veces las personas que amamos se vuelven sombras sin quererlo, pensé, y me dormí con esa idea. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez minutos, tal vez horas. Lo siguiente que recuerdo es el sonido del reloj en la sala, marcando las 3, y un leve crujido en el pasillo. No era fuerte, pero suficiente para arrancarme del sueño. Abrí los ojos lentamente sin incorporarme del todo. Escuché pasos, muy suaves, como si alguien intentara no hacer ruido. Pensé que podría ser Andrés, regresando de su cena, y traté de tranquilizarme. Escuché el clic de la puerta principal cerrándose. Luego, el roce de algo mojado sobre el suelo de madera. ¿Había llovido tanto? El corazón me dio un vuelco. Permanecí quieta, los ojos clavados en la penumbra. El sonido se acercaba. Cada paso era más claro, más definido. Me dije a mí misma que no pasaba nada, que era lógico, que Andrés debía estar borracho o cansado. Pero una parte de mí, esa parte que se esconde en los rincones de la mente, me gritaba que algo no estaba bien. Me incorporé apenas, un poco, con la respiración contenida, y vi la sombra moverse detrás de la puerta entreabierta. Era alta, ancha de hombros. No supe por qué, pero un escalofrío me recorrió entera. Intenté decir su nombre, Andrés, pero la voz me salió débil, casi un susurro que se perdió entre el ruido de la lluvia. En ese momento, el reloj volvió a sonar. 3:10, 3:11, y la sombra se detuvo frente a la puerta. El pomo giró despacio, sin prisa, como si quien estuviera afuera dudara en entrar. Mis manos se aferraron a la mampa sin darme cuenta, y ahí, justo antes de que la puerta se abriera del todo, escuché un sonido leve pero inconfundible, el llanto apagado de mi nieto del cuarto de al lado. Ese llanto fue como una línea de vida en medio de la oscuridad, una confirmación de que no estaba soñando. Pero no me moví, no podía. Algo dentro de mí me decía que debía esperar, que cualquier movimiento podría romper el frágil equilibrio de aquella noche. Y así en silencio, con el corazón desbocado, esperé el siguiente paso de la sombra. Esa noche, el sueño me abrazó con una lentitud engañosa, como si quisiera prepararme para algo que aún no entendía. Había dejado a Tomás dormido en su cuarto, con la lámpara de estrellas encendida y la puerta apenas entreabierta para escuchar cualquier ruido. La lluvia seguía cayendo con un ritmo constante, un murmullo que parecía calmar el alma.
Me acosté en la cama de Valeria, intentando no desordenar mucho las sábanas y cerré los ojos. El cansancio era tan profundo que cada músculo de mi cuerpo se hundía en el colchón.
El llanto de Tomás me devolvió de golpe a la realidad. Me levanté con un sobresalto, el corazón aún acelerado, y corrí hacia el cuarto del niño. La puerta estaba entornada. La luz azulada del monitor infantil proyectaba sombras que parecían moverse con vida propia. Me incliné sobre el pequeño, que lloraba inquieto, y al rozar su frente sentí que tenía la piel húmeda. No de fiebre, sino de sobresalto. Lo cargué en brazos, acunándolo con movimientos automáticos, esos que solo las abuelas conocen de memoria. «Shh, ya pasó, mi amor. La abuela está aquí». Mi voz temblaba sin que yo pudiera evitarlo, porque algo en la casa seguía vibrando. Una sensación densa que no era solo miedo, era como si el aire se hubiera vuelto consciente de mi presencia. Caminé de un lado a otro del cuarto, tarareando una canción que solía cantar a Valeria cuando era niña, pero el sonido de la lluvia en las ventanas parecía apagar mi voz. Miré hacia el pasillo y sentí el impulso de cerrar la puerta con llave, pero no lo hice. No quería asustarle más de lo que ya estaba. Me repetí que era absurdo, que solo era el eco del edificio o el viento colándose por alguna rendija. Cuando Tomás se calmó, lo volví a acostar con suavidad y le cubrí el cuerpo con la manta. Antes de salir, dejé una de las luces encendidas, la más tenue, esa que proyectaba estrellas en el techo. El silencio volvió, pero no era el mismo. Ahora tenía otro penso, como si ocultara algo que esperaba ser descubierto. Di unos pasos hacia el pasillo y entonces lo escuché. Un leve roce, como de tela húmeda arrastrándose sobre el suelo. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Pensé en Andrés, en la posibilidad de que hubiera regresado ebrio, buscando algo, tropezando con los muebles. Pero no escuché su voz ni el sonido de la puerta cerrándose detrás de él. Avancé despacio, cada paso medido, los pies descalzos sobre la madera fría. El corredor se extendía frente a mí como un túnel. Las luces del exterior parpadeaban tras la cortina y por un instante creí ver una figura pasar junto al marco de la puerta principal. Llamé en voz baja: «Andrés, ¿eres tú?». Pero nadie respondió. Sentí un leve temblor en las manos y las escondí contra el pecho. No me gustaba sentirme así, tan vulnerable, tan pequeña, dentro de un espacio que no era mío. Recordé a Valeria, su rostro preocupado, sus ojos cansados cuando me pidió el favor. «Mamá, confío en ti más que en nadie». Y esa frase me dio fuerzas. Fui hasta la sala, encendí la lámpara más cercana y el resplandor cálido llenó el lugar. No había nadie. El suelo estaba seco, salvo por un rastro pequeño de gotas junto a la alfombra, como si alguien hubiera pasado con los zapatos empapados. Mi corazón se apretó, pero me obligué a pensar que debía ser agua que entró cuando Valeria salió. Me incliné, toqué el borde húmedo con los dedos y una corriente de aire frío cruzó mi nuca. Giré de inmediato, pero el pasillo estaba vacío. La televisión del rincón emitió un destello azul antes de apagarse sola. En ese instante comprendí que algo no estaba bien, y sin embargo no podía salir corriendo. No podía dejar solo al niño. Regresé hacia el cuarto principal para buscar mi teléfono. La puerta seguía entreabierta y el olor familiar del perfume de Valeria se mezclaba con otro aroma más fuerte, metálico, como de lluvia o de electricidad. Entré y noté que la ventana del fondo estaba abierta. La cortina mojada se movía lentamente con el viento. Corrí a cerrarla y al hacerlo mi reflejo en el vidrio me sobresaltó. Por un segundo creí ver otra silueta detrás de mí. No pude evitar murmurar: «Dios mío, ayúdame, no sé qué está pasando». Busqué el teléfono sobre la mesita, pero no lo encontré. Solo el libro abierto de Valeria, su copa vacía, el reloj detenido a las 3:32. Me senté al borde de la cama, intentando calmar la respiración. Mi mente buscaba razones lógicas, un ruido, una corriente, una coincidencia, pero mis manos seguían frías. Entonces escuché otro sonido, más claro, proveniente del baño, el goteo del grifo, intermitente como un reloj marcando algo invisible. No recordaba haberlo dejado abierto. Me levanté lentamente, llamando otra vez a Andrés por costumbre, esperando que contestara.
Nadie respondió. La puerta del baño estaba apenas entreabierta. Empujé despacio y el rechinido me hizo estremecer. Dentro, la luz del espejo titilaba. El goteo seguía, una gota, otra, hasta que de pronto se detuvo, y en ese silencio oí algo que me heló, el sonido del pestillo de la puerta principal girando, como si alguien acabara de entrar o de salir. Corrí hasta el pasillo, pero cuando llegué, la puerta estaba cerrada, perfectamente cerrada, sin señales de haber sido forzada. Me quedé allí, paralizada, escuchando el latido de mi propio corazón rebotando en las paredes. Por un instante creí escuchar pasos bajando por la escalera, rápidos, como si alguien escapara. No tuve valor para abrir. Me apoyé contra la pared y dejé que las lágrimas cayeran sin sonido. No sabía si era miedo o cansancio, pero sentía que algo profundo e inexplicable me envolvía, una certeza que no podía nombrar. Había ocurrido algo en aquella casa, y yo, aunque todavía no lo entendía, sabía que esa noche marcaría el resto de mi vida. No quise mirar el reloj porque sentía que el tiempo había dejado de tener sentido, pero la oscuridad era tan espesa que supe que aún era de madrugada. El sonido de la lluvia seguía insistente, golpeando los cristales como si quisiera entrar. Había cerrado la puerta principal con llave, lo recordaba bien. Sin embargo, la sensación de no estar sola seguía allí, acompañándome como una sombra pegada a la piel. Caminé hasta la sala y me quedé un instante frente a la ventana. El reflejo débil de las luces de la calle me devolvió una imagen pálida de mí misma, con el cabello en desorden y los ojos tan abiertos que parecían ajenos. Pensé en Valeria y en lo mucho que confiaba en mí, y eso bastó para que me dominara una calma frágil, de esas que apenas duran un suspiro. Volví al pasillo, queriendo asegurarme de que Tomás seguía dormido. Cada paso resonaba más fuerte que el anterior, como si la casa respirara conmigo. Al llegar a su cuarto, apoyé la mano en la puerta y escuché su respiración tranquila. Ese sonido me devolvió el alma al cuerpo. Cerré los ojos un instante agradecida, pero entonces oí algo nuevo, el crujido de madera en el dormitorio principal, un ruido seco, breve, pero lo suficiente para que la sangre me corriera más fría. Sentí la necesidad de fingir que no había escuchado nada, de volver al sofá y esperar a que amaneciera, pero la curiosidad mezclada con el miedo me empujó a avanzar. Al llegar al marco de la puerta la vi entreabierta. Un hilo de luz anaranjada del farol exterior se filtraba justo sobre la cama. Di un paso, luego otro, y el aire cambió. No sé cómo explicarlo, pero era como si el ambiente tuviera peso, como si alguien acabara de salir y su presencia todavía flotara allí. Me quedé quieta, observando, hasta notar algo en el suelo. Las huellas húmedas de unos zapatos grandes, marcadas sobre el piso de madera. Me agaché con cautela, toqué una de ellas, todavía estaba tibia. Mi respiración se volvió un jadeo, mis manos comenzaron a temblar y una voz interior me gritaba que corriera, que tomara al niño y saliera de allí. Pero no lo hice. Me quedé, paralizada por una mezcla de incredulidad y miedo antiguo. Entonces escuché el leve golpeteo de la ventana, la misma que había cerrado antes. Caminé hacia ella y vi que estaba otra vez abierta. La cortina mojada se movía con el viento y en la esquina del marco una gota resbalaba lentamente hacia el suelo, como una lágrima. No sabía si llorar o gritar. Apreté los labios para contener el temblor. «¿Andrés?», susurré, casi sin voz. «¿Estás aquí?». El silencio fue tan largo que dolía. Luego, un sonido inesperado rompió la quietud. El teléfono fijo del pasillo comenzó a sonar, 1, 2, 3 veces, su timbre agudo llenando la casa como una alarma. Corrí hacia él, con el corazón en la garganta, y contesté. Pero al otro lado no había nadie, solo un zumbido, un silencio que me pareció respirar. Dije hola, repetí varias veces, pero nada. Colgué con un golpe seco y me apoyé contra la pared intentando entender qué estaba pasando. Pensé en despertar a Tomás, en salir con él en brazos y esperar en la entrada del edificio, pero la idea de abrir la puerta me aterrorizaba. No sabía si afuera había alguien o si lo que me daba miedo seguía dentro conmigo. Fui a la cocina y encendí todas las luces. El contraste me cegó por un momento y cuando la vista se acostumbró vi la taza que había usado antes, todavía con un poco de té. Ese objeto tan simple me recordó que la noche había tenido un principio normal, y por un segundo sentí ganas de reír de lo absurdo que todo parecía.
pero la risa murió antes de nacer, porque detrás de mí escuché un golpe sordo. Me giré de inmediato. El libro de Valeria, aquel que estaba sobre la mesa del dormitorio, yacía ahora en el suelo de la sala. Era imposible que hubiera llegado allí solo. Me quedé mirándolo sin atreverme a acercarme. Entonces comprendí que la casa me hablaba, o tal vez mi mente me jugaba una trampa. La soledad puede hacer que una mujer vea fantasmas en los rincones, me dije, pero había algo más profundo que eso, una intuición que me apretaba el pecho. Me obligué a recoger el libro, lo abrí por la página que había quedado marcada y leí en voz alta la frase subrayada. A veces, lo que tememos no está fuera, sino esperando dentro de nosotros. Sentí un calofrío que me recorrió entera. Cerré el libro y lo abracé contra el pecho como si fuera un escudo. En ese momento, el reloj de la pared marcó las 4. Afuera, la lluvia comenzaba a ceder, pero dentro de la casa el silencio se volvió aún más espeso, tan denso que parecía un presagio. Supe que faltaba poco para el amanecer y sin embargo la noche seguía empeñada en no terminar. El silencio que siguió fue tan intenso que podía escuchar mi propia respiración, el tic-tac del reloj, incluso el crujido leve de las paredes con el cambio de temperatura. Me senté en el sofá sin saber qué hacer, con el libro aún entre las manos. La frase que había leído seguía repitiéndose en mi cabeza como un eco obstinado. Lo que tememos no está fuera, sino dentro. Cerré los ojos e intenté concentrarme en la realidad, en el sonido constante de la lluvia, en el suave zumbido del refrigerador, en cualquier cosa que me anclara al presente. Pero algo dentro de mí se resistía. Había un nudo en el pecho que no se deshacía. Me levanté y caminé hacia el pasillo, encendiendo las luces a mi paso. El reflejo del espejo junto a la puerta me mostró pálida, casi desconocida. El cabello pegado por la humedad, los ojos agrandados, un rostro que parecía no pertenecerme. No podía seguir así. Tenía que tranquilizarme, convencerme de que todo tenía una explicación. Entonces, desde el dormitorio de Valeria, un ruido seco me detuvo. Era el sonido de un cajón cerrándose con fuerza. Sentí un impulso de correr, pero las piernas no me obedecieron. Avancé despacio, conteniendo la respiración. La puerta estaba entreabierta y el interior sumido en una penumbra dorada, iluminado solo por la farola de la calle. Empujé la puerta y hablé, con voz temblorosa. «Andrés, si estás aquí, háblame». No obtuve respuesta. Di un paso más y entonces lo vi. El cajón del tocador abierto con las cosas de Valeria desordenadas, como si alguien hubiera buscado algo con desesperación. En el aire flotaba su perfume mezclado con el olor a humedad. En ese instante sentí detrás de mí un soplo de aire y un leve roce en el hombro. Me giré bruscamente y no había nadie. El corazón me latía tan rápido que tuvo que apoyarme en la pared para no caer. No era imaginación, no podía hacerlo. Dije en voz alta, aunque apenas se oyó, «Basta quien seas, basta ya». Fue entonces cuando escuché un sonido distinto, casi imperceptible, pero que me heló por completo. El monitor del bebé emitiendo un zumbido como si se hubiera activado solo. Corrí hasta el cuarto de Tomás. La luz de las estrellas seguía proyectándose sobre el techo, pero la cuna estaba vacía. Sentí un grito ahogado salir de mi garganta. Busqué con la mirada, moví las cobijas, miré debajo de la cuna, pero el niño no estaba. Una corriente de aire frío se coló por la ventana del pasillo. La abrí de golpe y el viento me golpeó el rostro con gotas finas de lluvia. Quise llamar a alguien, pero el teléfono seguía sin señal. De pronto, escuché su llanto, suave desde la sala. Corrí y ahí estaba, sentado en el suelo junto al sofá, con la manta enredada en los pies, mirándome con esos ojos grandes que no entendían el miedo. Lo tomé en brazos y lo abracé tan fuerte que comenzó a quejarse. «Tranquilo, mi amor, tranquilo, ya está, ya pasó». No sé cómo había llegado hasta allí. Quizá yo misma lo había sacado medio dormida, pero no recordaba haberlo hecho. Me senté con él y lo mecí hasta que su respiración volvió a ser lenta. El reloj marcaba las 4:20. Decidí esperar el amanecer despierta, sosteniendo a Tomás contra mi pecho, mirando la ventana que poco a poco se aclaraba con un tono gris. El silencio volvía a ser pesado,
pero ya no tenía el mismo filo. Era un silencio de agotamiento, de espera. En algún momento, escuché un golpe sordo proveniente del piso de arriba. Luego otro, y otro, hasta que se desvanecieron. Le hablé al niño en voz baja, más para mí que para él. Hay noches que ponen a prueba el corazón, ¿sabes? Noches que uno nunca olvida. El pequeño se movió, apoyó la cabeza en mi hombro y suspiró. Ese gesto tan simple me devolvió un poco de paz. Me prometí a mí misma que cuando amaneciera, dejaría esta casa, llamaría a Valeria y le contaría todo, sin omitir nada. No sabía si ella me creería, pero no podía guardar silencio. Afuera, la lluvia había cesado, y una línea de luz comenzaba a dibujarse en el horizonte. Pensé que todo por fin terminaría. Pero en ese preciso momento, desde el dormitorio, se escuchó el ruido del cajón cerrándose otra vez. El amanecer llegó como un suspiro cansado, una luz gris que se filtraba entre las cortinas y transformaba la oscuridad en una penumbra pálida. Tenía a Tomás dormido en mis brazos, su respiración cálida sobre mi cuello, y por primera vez en horas sentí que podía volver a respirar. Sin embargo, aquel ruido que había escuchado al final de la noche seguía retumbando en mi mente. Ese cajón que se cerraba solo, ese eco imposible que me recordaba que no estaba soñando. Me levanté despacio, tratando de no despertarlo, y lo llevé nuevamente a su cuna. Lo arropé con cuidado, acariciando su pequeño pecho, y le susurré una promesa. Ya está, mi amor. La abuela no va a dejar que nada te toque. Luego salí del cuarto y cerré la puerta con suavidad. La casa tenía un silencio nuevo, no de miedo sino de cansancio, como si las paredes mismas hubieran pasado la noche en vela conmigo. Caminé hacia la sala y allí vi lo que hizo que mi cuerpo se tensara otra vez. El abrigo de Andrés colgado sobre la silla del comedor, empapado de lluvia, con el suelo a su alrededor húmedo, dejando pequeñas huellas oscuras sobre la madera. No lo había visto antes, y estaba segura de que no estaba allí cuando la noche comenzó. Lo miré fijamente, incapaz de tocarlo, y una voz en mi cabeza me dijo que quizá había vuelto sin que yo lo notara. Me incliné lentamente, acercando la mano, pero me detuve antes de rozar la tela. Tenía el olor inconfundible de la calle mojada, mezclado con el perfume leve que él siempre usaba. Suspiré, sintiendo una punzada de confusión y miedo. ¿Cómo había llegado eso ahí? En ese instante, escuché la llave girar en la cerradura y un golpe suave de puerta al cerrarse. Me quedé helada. «¿Andrés?», dije en voz alta, pero mi voz salió débil, casi como un ruego. Unos pasos se acercaron desde el pasillo, y entonces lo vi aparecer, con el rostro pálido, los ojos enrojecidos y la chaqueta aún chorreando agua. Parecía agotado, deshecho. «Clara», dijo con un hilo de voz, «¿qué haces despierta tan temprano?». No podría creer lo que veía. El abrigo seguía en la silla, empapado, y sin embargo, él llevaba uno idéntico. Le pregunté temblando, «¿Estuviste aquí anoche?». Me miró confundido, se pasó la mano por el cabello y respondió con torpeza, «Creo que sí, no lo sé. Fui a la cena de la empresa, bebí más de la cuenta y tengo recuerdos difusos. Recuerdo haber salido bajo la lluvia, pero después todo es un vacío». Sus palabras me helaron más que la propia noche. Lo observé mientras hablaba, con esa mezcla de vergüenza y desconcierto que solo tiene quien intenta entender su propio error. Le conté lo que había pasado. Los ruidos, el cajón, el teléfono, las huellas húmedas. A cada palabra, su expresión cambiaba, pasando de la incredulidad al miedo. «Yo no recuerdo nada», repitió una y otra vez. Pero sus ojos evitaron los míos, y en esa evasión supe que había algo que no me decía. Me acerqué despacio. Sentí el impulso de gritarle, de exigirle una explicación, pero lo único que pude hacer fue susurrar, «Andrés, ¿por qué tu abrigo está aquí y tú también lo traes puesto?».
Levantó la vista con una mezcla de culpa y confusión, murmurando: «No lo sé, Clara, no lo sé. Quizá entré, quizá lo dejé y salí de nuevo. No puedo recordarlo». Entonces comprendí que cualquiera fuera la verdad, esa casa había sido escenario de algo que ninguno de los dos podía explicar. El aire se volvió más espeso entre nosotros, un silencio denso que decía más que las palabras. Él caminó hacia la cocina, pidió un vaso de agua y vi cómo sus manos temblaban mientras sostenía el vaso. No quise presionarlo, pero dentro de mí una voz insistía en que había más de lo que él reconocía. En el fondo del pasillo, Tomás volvió a llorar y fui hacia su cuarto para calmarlo. Cuando regresé, Andrés estaba mirando por la ventana, con la espalda hacia mí, inmóvil, como una estatua. Le pregunté si se sentía bien y sin girarse respondió: «Creo que necesito dormir, Clara. No quiero hablar ahora». Y se fue al dormitorio cerrando la puerta detrás de él. Me quedé sola en la sala, mirando el abrigo empapado sobre la silla, las gotas cayendo lentamente al suelo, formando un pequeño charco. Sentí un nudo en la garganta y comprendí que el día recién comenzaba, pero lo peor de la noche seguía ahí, suspendido entre esas paredes. Me senté asado a la ventana, vi las calles mojadas por la lluvia y me prometí algo que aún hoy me cuesta cumplir: no hablar de esa noche con nadie. No mientras no entienda qué fue lo que realmente ocurrió, ni quién cruzó esa puerta cuando todos dormíamos. La mañana avanzó con una lentitud insoportable, como si el tiempo se negara a continuar después de todo lo que había sucedido. La luz del sol entraba débilmente por las ventanas, tiñendo la sala de un tono dorado que, lejos de darme calma, me llenaba de una sensación de extrañeza, como si aquella casa no fuera la misma en la que había entrado la noche anterior. Me movía despacio, con el cuerpo cansado y la mente nublada, tratando de ordenar las piezas de un rompecabezas que no terminaba de encajar. Andrés seguía en el dormitorio, dormido o fingiendo dormir, y el sonido de su respiración pesada se mezclaba con el de las gotas que caían del abrigo todavía colgado en la silla. Lo miré de reojo y pensé en todo lo que había dicho, en sus vacilaciones, en su mirada perdida. Había en él algo roto, una especie de grieta interior que lo hacía parecer a un extraño. Preparé café, más por costumbre que por necesidad, y el aroma me recordó brevemente a mi hogar, a las mañanas tranquilas con Valeria cuando aún era niña. Aquella nostalgia me dolió. Me senté en la mesa y esperé a que Andrés saliera, pero el tiempo se estiraba como una cuerda tensa. Cuando por fin apareció, se veía desmejorado, con el cabello en desorden y la mirada baja. Su voz fue apenas un murmullo. «Clara, no sé cómo disculparme. No entiendo qué pasó anoche». No estaba segura de si debía creerle, y mi silencio pareció incomodarlo más que cualquier reproche. Continuó hablando, como si necesitara llenar el espacio vacío que nos separaba. «Bebí demasiado, lo admito, y tal vez volví aquí buscando a Valeria. No lo sé, la cabeza me da vueltas. Intenté recordar cada detalle de la noche, pero las imágenes se deshacían como humo. Sentí que mi voz salía sola, áspera, cargada de una mezcla de rabia y miedo. «Andrés, la puerta se abrió, el teléfono sonó, el bebé desapareció por minutos, tu abrigo estaba en la sala. ¿Vas a decirme que nada de eso te suena?» Me miró sorprendido, con los ojos muy abiertos, y negó con la cabeza. «No recuerdo nada. Solo que llovía y que traté de encontrar un taxi, pero no había ninguno. Después, silencio». No supe si era una excusa o una verdad incompleta, pero lo cierto es que había un temblor en su voz, un peso de culpa que no podía ocultar. Le pedí que se sentara, que respirara, pero él parecía perdido dentro de sí mismo. Se llevó las manos a la cara, exhaló con fuerza y dijo algo que me heló. «Clara, anoche soñé que estaba aquí, que escuchaba una voz llamándome, una voz que no era la de Valeria, y cuando desperté estaba empapado». Me quedé mirándolo sin saber qué responder. Quise decirle que no creía en sueños,
que la mente borra lo que no puede soportar, pero algo en su tono me detuvo. Hablaba con un miedo sincero, con una vulnerabilidad que jamás le había visto. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera el cielo se había despejado, pero el suelo seguía lleno de charcos que reflejaban la luz como espejos. Pensé en Valeria, en lo que diría si supiera que algo tan extraño había ocurrido en su casa, y decidí que no podía contarle. No todavía. Volví la vista hacia Andrés y dije en voz baja: a veces las cosas que no recordamos son las que más pesan. Él levantó la mirada y por primera vez pareció comprenderme. Lo que vino después fue un silencio largo, espeso, interrumpido solo por el llanto de Tomás que despertaba en su habitación. Fui a buscarlo y cuando regresé, Andrés ya no estaba en la sala. Su abrigo seguía allí, goteando sobre el suelo, y el aire parecía más frío. Lo busqué en el dormitorio, en la cocina, incluso en el baño, pero no había rastro de él. La puerta principal estaba entreabierta y una corriente de aire movía suavemente la cortina del pasillo. Salí al corredor, pero el edificio estaba vacío. Bajé un piso llamando su nombre, sin respuesta. Volví a entrar y cerré la puerta, apoyándome en ella. El silencio me envolvió de nuevo y entendí que no obtendría respuestas ese día. Me acerqué al abrigo, lo tomé entre mis manos y lo dejé en el perchero. Olí arriba y algo más, algo que no podía identificar, una mezcla de humo y tierra. Tomás balbuceó detrás de mí y al mirarlo sentí una ternura inmensa como si aquel niño fuera mi ancla a la realidad. Lo abracé fuerte y susurré: no pasa nada, todo va a estar bien. Pero incluso mientras decía esas palabras, una parte de mí sabía que no era cierto. Algo se había quebrado en esa casa, algo invisible, y aunque el día había llegado, la noche seguía viva dentro de nosotros. Pasaron las horas y la casa comenzó a llenarse de vida otra vez, como si todo lo ocurrido hubiera sido solo un mal sueño. El sonido de las llaves en la puerta le sobresaltó, y la voz alegre de Valeria irrumpió en el silencio como una bocanada de aire fresco. «Mamá, llegué antes de lo que pensaba», dijo con esa energía que siempre tenía después de viajar, con su sonrisa amplia y el rostro iluminado por la emoción de ver a su hijo. «Tomás, mi vida, ¿cómo dormiste?» Me quedé mirándola sin saber qué decir, con el cuerpo rígido y la mente todavía atrapada en la noche anterior. Ella me abrazó y me agradeció de inmediato, sin notar la tensión en mis brazos. «Gracias, mamá. No sabes lo mucho que me ayudaste. No dormí nada en el bus pensando en ustedes». Su voz me sonó lejana, como si viniera desde un lugar demasiado luminoso para alguien que había pasado la madrugada entre sombras. Le respondí con una sonrisa forzada, diciendo solo lo que era necesario. «Todo estuvo bien, hija. El niño se portó de maravilla». Evité mirarla a los ojos porque temía que pudiera leer en mí el miedo que aún no se me iba del pecho. Fui a la cocina, preparé café, y ella me siguió contándome sobre su viaje, sobre la reunión, sobre los planes que tenía con Andrés para el fin de semana. Cuando mencionó su nombre, sentí que el aire me abandonaba por un instante. Le pregunté con voz temblorosa si sabía dónde estaba, y ella me respondió con naturalidad: «Debe estar durmiendo. Anoche no lo escuché llegar, así que seguro vino tarde». Asentí sin decir nada, pero mis manos comenzaron a temblar mientras servía el café. El silencio entre una frase y otra se volvió insoportable, así que cambié de tema, preguntándole por su trabajo, por sus compañeros, cualquier cosa que me alejara de la conversación que quería evitar. Valeria me miró extrañada, como si percibiera algo raro en mi actitud, y dijo: «Mamá, ¿estás bien? Pareces cansada». Le respondí con la verdad más parcial que pude ofrecer. «No dormí mucho, la lluvia no me dejó descansar». Ella sonrió sin sospechar nada y me abrazó otra vez. Me sentí culpable por ese abrazo, como si no lo mereciera porque guardaba un secreto que no podía compartir, un pedazo de la noche que me pertenecía solo a mí. Pasó un rato antes de que Valeria notara el abrigo colgado en el perchero. Frunció el ceño y dijo: «Qué raro. Ese no es el abrigo que Andrés usa para trabajar, ¿verdad?». Mi cuerpo se tensó, pero me limité a responder: «Lo encontré colgado allí esta mañana. Pensé que era de él». Ella lo tomó entre las manos. Lo examinó un momento y comentó: «Huele a humedad. Seguro lo dejó aquí después de la cena». Volvió a colgarlo sin darle más importancia.
pero yo no podía apartar la mirada de ese trozo de tela oscura que parecía guardar todos los ecos de la madrugada. Cuando Andrés finalmente apareció, Valeria se iluminó al verlo, y yo sentí un nudo formarse en la garganta. Él la besó con naturalidad. La abrazó como si nada hubiera pasado, y durante unos segundos pensé que tal vez todo había sido producto de mi mente cansada. Pero entonces, nuestras miradas se cruzaron, y su gesto cambió por completo. Su rostro perdió el color. Sus ojos se abrieron ligeramente y apartó la vista como quien teme enfrentarse a un espejo. Valeria no lo notó, ocupada en preparar el desayuno, pero ese instante bastó para entender que él también recordaba algo, aunque no supiera cómo ponerlo en palabras. «¿Andrés, todo bien?», preguntó ella, y él respondió con una voz apagada: «Sí, solo un poco de sueño». Yo no dije nada. Me limité a tomar a Tomás en brazos y salir al balcón para que el niño respirara el aire fresco. Desde allí escuchaba sus voces mezcladas, un tono cotidiano que me resultaba insoportable porque fingían que todo estaba normal. Miré hacia la calle, las hojas mojadas, los autos pasando lentamente, y pensé que el mundo seguía igual, pero dentro de aquella casa algo se había fracturado para siempre. Cuando regresé, Valeria me agradeció otra vez y me dijo que debía descansar. «Te haré el desayuno en tu próxima visita», prometió, y me besó la mejilla. Andrés evitó mi mirada al despedirse, murmuró un gracias apenas audible, y yo comprendí que ese silencio entre nosotros sería eterno. Salí del edificio con el corazón pesado, sin atreverme a mirar atrás. Caminé bajo el sol tenue de la mañana, sintiendo que cada paso me alejaba no solo del apartamento, sino también de una parte de mí que había quedado atrapada ahí. Cuando esperé al taxi, pensé en lo que diría si Valeria me llamaba esa noche, en las palabras que usaría para fingir que todo seguía igual, pero supe que ya no podría hacerlo. Había algo entre nosotros que no se podía nombrar, una sombra que ninguno de los tres se atrevería a reconocer, y que sin embargo nos acompañaría en silencio cada vez que nos viéramos, recordándonos que algunas noches no se terminan con el amanecer. Los días siguientes pasaron con una calma extraña, una de esas que no es paz, sino una tregua impuesta por el miedo. Regresé a mi casa tratando de convencerme de que todo había quedado atrás, que el amanecer había cerrado la herida de esa noche, pero cada vez que cerraba los ojos veía el reflejo del abrigo empapado, la mirada perdida de Andrés y la voz de Valeria repitiendo con inocencia que todo estaba bien. Intenté volver a mi rutina, a mis costumbres sencillas. El té por la mañana, la radio encendida en volumen bajo, las plantas que cuidaba como si fueran mis únicas confidentes. Pero algo dentro de mí había cambiado, algo que no encontraba nombre. A veces, al caer la tarde, escuchaba el golpeteo de la lluvia contra los cristales y un escalofrío me recorría de pies a cabeza, porque el sonido era idéntico al de aquella noche. Entonces me levantaba, revisaba las puertas, cerraba las ventanas y encendía todas las luces, como si la claridad pudiera protegerme de lo invisible. Valeria me llamaba todos los días. Su voz sonaba alegre, agradecida, sin saber que detrás de mis respuestas había un temblor que no podía controlar. «Mamá, tienes que venir pronto, Tomás te extraña», decía con esa ternura que siempre me conmovía, y yo respondía con evasivas, inventando excusas, trabajo, cansancio, cualquier cosa que justificara mi distancia. No podía volver, no todavía. Cada vez que pensaba en entrar de nuevo a ese apartamento, sentía una opresión en el pecho, un presentimiento que no se iba. Un domingo por la tarde, sin embargo, la culpa me venció. Llamé a Valeria y le dije que iría a visitarlos. Su alegría fue inmediata. «Te esperaremos con café y pan, mamá. Andrés también quiere verte». Esa última frase me heló. Pensé en rechazar la invitación, pero ya era tarde. El destino tiene maneras curiosas de obligarnos a enfrentar lo que tememos. Esa noche, cuando llegué al edificio, todo parecía normal, casi demasiado. La luz del vestíbulo, el aroma a pan recién hecho que venía del departamento, la risa de Valeria al abrirme la puerta. «Mamá», dijo abrazándome, «qué gusto verte». Su calidez me conmovió y por un instante quise creer que podía ser un nuevo comienzo. Andrés salió del cuarto con una sonrisa forzada.
Hola, Clara. Qué alegría tenerte aquí. Su voz era tranquila, pero sus ojos no. Había en ellos una incomodidad sutil, como si temiera lo que yo pudiera recordar. Cenamos los tres juntos, hablando de cosas triviales, el trabajo de Valeria, los primeros dibujos de Tomás, el clima. Cada palabra era un esfuerzo por mantener la normalidad, y sin embargo, el silencio entre frase y frase se alargaba, cargado de cosas no dichas. Cuando Valeria se levantó para preparar café, quedamos solos en la mesa. Andrés se pasó una mano por el cuello y murmuró: Clara, sobre aquella noche, no sé qué pasó, pero quiero que sepas que nunca quise hacerte daño. Lo miré sin decir nada, observando cómo su voz se quebraba al final de la frase. No era confesión ni disculpa, era miedo de que yo dijera algo que pudiera destruirlo todo. Finalmente respondí en voz baja: algunas cosas no se explican, Andrés, solo se cargan. En ese momento Valeria regresó con la bandeja y una sonrisa, ajena a la tensión que nos unía como un hilo invisible. Brindamos por el futuro, por la familia, por la vida. Después de comer me ofrecieron quedarme a dormir, pero me negué. No quería enfrentar la oscuridad de esa casa otra vez. Me despedí de mi hija con un abrazo largo, respirando su perfume como si quisiera grabarlo en mi memoria. Andrés me acompañó hasta la puerta y antes de abrir dijo sin mirarme: Gracias por no decir nada. No respondí, solo asentí y salí al pasillo. Caminé lentamente hacia el ascensor sintiendo que cada paso era una despedida. Afuera el cielo amenazaba tormenta y el primer trueno sonó cuando el taxi arrancó. Miré por la ventana y vi las luces de la ciudad reflejadas en los charcos. Pensé en todas las veces que había dicho que la verdad libera, y entendí que no siempre era así. Algunas verdades solo encierran más. Al llegar a casa, me quité el abrigo y encendí la lámpara del salón. Todo estaba en su lugar, tranquilo, ordenado. Me serví un té y me senté junto a la ventana. La lluvia comenzó a caer, suave, constante. Cerré los ojos y dejé que el sonido me envolviera. Por primera vez no sentí miedo, sino una especie de resignación serena. Había aceptado que lo ocurrido esa noche nunca tendría explicación, ni la necesitaba. Algunas experiencias no buscan ser entendidas, solo recordadas. Miré el reflejo de mi rostro en el vidrio y susurré: hay noches que no terminan con el amanecer. Se quedan dentro de nosotros, recordándonos que hasta el silencio tiene su propia historia.